Con este sistema podríamos dominar cualquier luz en cualquier lugar en nuestra casa desde nuestro teléfono. No tendríamos que estar en la casa desde cualquier lugar que estemos. Si estamos en un restaurante fuera de la casa y nos cogió la noche y queremos encender la luz que deseemos en nuestra casa o en nuestro negocio, pues lo haríamos a través de la internet con nuestro teléfono. En diferentes videos iremos viendo todo el proceso de instalación y el link donde conseguir los materiales en la descripción o los comentarios. Hoy vamos a estar instalando este interruptor marca Lutron. Este es un interruptor inteligente que trabaja a través de Wi-Fi, o sea, podemos, si queremos, trabajarlo a través del teléfono. Si no, pueden trabajar sin necesidad de internet. Por este botón podemos subir la intensidad de la luz. Estas lucecitas van a ir subiendo, alumbrándose arriba. Por aquí bajamos también, lo apagamos, estas lucecitas irán bajando. Igual que por aquí, por este, podemos ir subiendo la intensidad, las lucecitas irán subiendo y bajando, las lucecitas irán bajando. Él funcionaría a través de la internet con este puente, con esta caja de internet que trae este cable. Este extremo irá conectado al router del internet de la casa y este otro cable iría conectado a la corriente, pero eso lo veremos después cuando tengamos ya conectado. Y mediante este equipo que va conectado al router, al internet y este interruptor, pues podríamos dominar las luces a través de la aplicación Lutron por internet y poder dominar las luces de nuestra casa desde cualquier lugar que estemos. Este interruptor también funciona con este interruptor a control remoto que se conecta con él, y lo mismo que hacemos a través de este botón, podemos usarlo a través de este botón, podemos utilizarlo como un control remoto o ponerlo en otro lugar de la casa donde se pueda dominar de dos lugares distintos, como especie de un three-way. Este interruptor usa una batería que, si lo abrimos por aquí, podemos ver la batería esta que tiene aquí abajo, una batería de 3 volts que cuando se descarga dura años, pero bueno, en el caso que se descargara, se cambia y se pone siempre con la parte positiva hacia arriba, hacia acá, hacia la tapa. También este interruptor tiene aquí atrás una pieza que esto es un pegamento que se pega a la pared para después venir y enganchar este aquí para que no se caiga. Ahora vamos a hacer la instalación de este interruptor con una luz, y para ello vamos a usar esta extensión que la vamos a conectar aquí a este toma corriente para usarla como alimentación, y este final de la extensión vamos a simular que va a estar instalada a una caja que supuestamente es la caja donde va a estar el interruptor, en la pared de la casa o en cualquier lugar que esté. Entonces esta alimentación la vamos a poner aquí en esta caja, y este sería el circuito que tendríamos en la caja donde va a ir el interruptor. Puede ser que en el interruptor no esté neutro, pero si no está en la caja del interruptor, este neutro está en la caja del techo donde está la luz. En este ejemplo, el neutro va a pasar por la caja del interruptor. Este es la tierra, el tornillo de tierra de la caja para protección, y en esta caja vamos a tener instalada la luz. Esta caja tiene ya conectada la tierra para protección de la caja y los 3 cables que van a unir esta caja con esta, que estos son los 3 cables, el neutro que necesita la luz. En este caso puse un rojo
que va a ser el retorno del interruptor, y la tierra que va a seguir para la luz también. Entonces vamos a suponer que esta es la instalación que tenemos en la casa entre el interruptor y la caja de la luz, que estará en el techo o en cualquier otro lugar. Vamos a ponerlo más cerca, así. Este interruptor inteligente, como ustedes ven, nada más trae la tierra y dos cables. Estos son los cables que van para la luz. Vamos a ponerlo para acá. En el interruptor lo conectamos a la tierra de la línea, a la tierra de la caja, todos juntos, y a la tierra que va para la luz. Todas estas tierras van juntas y le ponemos un guayanal. Ahora vamos a hacer la conexión del interruptor, que tenemos dos cables. Como los dos son del mismo color, podemos usar cualquiera para el vivo y cualquiera para el retorno. Entonces vamos a usar este. En este ponemos el vivo, que va a venir de la línea, que es este cable que tenemos aquí, que va a ir conectado a este toma corriente. El vivo lo ponemos en este negro del interruptor, y nos queda este cable, que cuando el interruptor cierre el circuito, a través de este cable el vivo pasará a través del rojo a la luz. Por lo tanto, el rojo va a ir aquí. Ya tenemos la tierra yendo a la luz y tenemos el retorno a través del rojo, que manda el vivo a través del interruptor cuando él cierra el circuito. ¿Qué nos falta? El neutro. Hay interruptores que usan el neutro, en este caso este no usa neutro, entonces el neutro lo enviamos directo hacia la luz. Si esta caja de luz está en el techo y tiene el neutro que viene de otro lugar, pues no necesitamos mandar este neutro, solo mandaríamos el retorno, pero como por un conductor no debe pasar cable solo, pues lo pasamos los tres, aunque no usemos este neutro en la caja de la luz porque ya lo tiene allá. Lo que hacemos es que tapamos este y usamos el que tenga la luz conectado. Si no está, pues usamos este neutro para la luz. Ya tenemos conectado el interruptor, solo nos falta conectar la luz. Como luz vamos a usar este bombillo con un socket, que como ven ustedes no tiene tierra. Entonces la tierra la dejamos conectada a la caja de la luz. El blanco neutro lo ponemos en el cable, que normalmente casi siempre es blanco en la luz, y en el otro lado de la luz pues ponemos este rojo, que es el retorno que viene del interruptor. Y ya tenemos la conexión del interruptor hecha. A veces usamos luces como esta, que son LED. Son una LED de 12 volt que tienen un transformador aquí de 120, 115 o 110, igual, que se alimenta y le da 12 volt a la luz para que alumbre. En este caso, esta sí tiene la tierra. En este caso sería la misma conexión y la tierra iría aquí en este verde. Igual este blanco con este blanco de acá y este negro con el rojo. Por un momento vamos a usar este bombillo. Y ahora sí, vamos a ponerle la corriente. El bombillo alumbró y se queda alumbrado. Sí, vamos a apretar para apagar. Nos damos cuenta que el bombillo no apaga ni hace nada por ningún lugar, y es porque debe ser
que este bombillo no es diamable, no es un bombillo que se puede usar para bajar y subir la intensidad de la luz. Entonces vamos a usar este otro, que sí es un bombillo que sí es diamable, se le puede bajar y subir la intensidad. Vamos a encender a ver. Ya ustedes vieron, el bombillo encendió. Y si yo le doy aquí, debe apagar. Ahí ven ustedes. Ahora yo voy a apagar las luces para ver mejor. Vamos a apagar las luces. Y ustedes ven aquí, yo lo aprieto, van a ver las lucecitas estas que subieron hacia arriba. Si yo lo apago, esta lucecita verde, que está aquí, irán bajando. Ahí ven ustedes, van bajando hasta que el bombillo se apaga. Si yo quiero subir la intensidad, lo subo por aquí, poco a poco, le doy un poquito, subo una lucecita, le doy otra, las lucecitas van subiendo y va subiendo la intensidad de la luz, van subiendo las lucecitas. Ahora lo mismo, si le doy para bajar la intensidad, las lucecitas irán bajando. Que se apaga. Lo quiero apagar completo, o aprieto aquí o aprieto el último de abajo. Lo quiero encender de nuevo y sube completo. Lo quiero apagar, baja completo. Si queremos trabajar en la bombilla y la bombilla porque se fundió o algo y no queremos tener corriente aquí este interruptor tiene otro interruptor aquí que si lo jalamos hacia afuera, ustedes ven, yo lo voy a dejar encendida. Si yo jalo este interruptor hacia afuera, se queda sin corriente la lámpara y podemos trabajar aquí sin ningún problema. Lo volvemos a apretar y ya ahí regresó la corriente al bombillo. Apretamos aquí y lo apagamos. Bien amigos, ya vieron ustedes cómo funciona este interruptor Lutron. Él podría funcionar así sin necesidad de internet ni nada, como un interruptor cualquiera inteligente. Pero si queremos, vamos a encender la luz. Si queremos que este interruptor nos sirva para cuando estemos fuera de la casa y nos cogió tarde y queremos encender las luces, pues la encendemos desde nuestro teléfono, de cualquier lugar donde estemos, porque estará conectado a través de este equipo a la internet. Ahora, este interruptor puede funcionar solo, en un solo lugar, o podemos también, que parece un control remoto, que le dicen PIC, podemos parearlos con este y poder dominar la misma luz o luces desde este donde está instalado o de este donde se haya puesto, o lo puede usar móvil como un control remoto. Si usted se quiere mover para cualquier lado, como quiera. ¿Cómo se parean ellos dos? Sencillamente por el botón de apagar de este, lo apretamos durante 6 segundos y estas lucecitas aquí empezarán a pestañear. A ver, ustedes están pestañeando. Mientras ellas están pestañeando, ahí, así, ahora están pestañeando, apretamos este. Y ya podemos soltar este. Durante 6 segundos apretamos este. Ahí ven la lucecita chiquitica, pestañó. Y ya ellos deben estar pareados. Si yo aprieto aquí, la luz enciende y lo puedo apagar por este. Si lo aprieto aquí, ya ven ustedes, la luz apagó. Puedo encender por este aquí y apagar por este acá. Lo aprieto y la luz se va a apagar. Enciendo por acá, apago por acá, o enciendo por acá
y apago por acá. Igual puedo subir la intensidad por este, poco a poco, o bajársela. O si este está arriba, puedo bajarla por este de acá también. Ya ven ustedes, puedo ir bajando, o subir por este de acá. Ya ven ustedes, trabajan los dos de cualquier parte, exactamente como si fuera un three-way. Vamos a apagar y en el próximo video vamos a ver esta misma instalación, pero ya hecha en una casa, porque vamos a estar instalando interruptores de estos en diferentes lugares.